Muy buenos días, esta mañana en A Diario, tormenta tropical Chris choca tierra en Vega de la Torre. Entre la cuneta aparece hombre sin vida, presuntamente fue estrangulado en Tatahuicapan. Abandonan taxi en Canal de Aguas Negras en la colonia Francisco Villa de aquí de Coatzacoalcos. Conductor ebrio deja sin luz a varias familias de Puerto Esmeralda. Inicia Rocío Nale gira de agradecimiento al pueblo de Veracruz. Hoy en Los Especialistas nos platicarán sobre la diabetes y pie diabético. También tendremos una entrevista en el estudio con la directora de CEMAS Coatzacoalcos. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de A Diario en Cuatza Noticias. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz. Estamos bajo la producción de Muy TV. Comenzamos con las noticias, no sin antes darles a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Protección Civil da a conocer que la tormenta tropical Chris tocó tierra en el municipio de Vega de la Torre. Ya se degradó a tormenta tropical, tocó tierra en el norte de Veracruz, cerca de Lechuguillas, en el municipio de Vega de la Torre. Se espera que en las siguientes horas comience a debilitarse en el transcurso del día, aunque se prevé que las lluvias continúen con grandes acumulados en el estado de Veracruz, esperándose los máximos superiores a 150 milímetros en 24 horas, sin descartar mayores en cuencas del norte y regiones montañosas del centro, aunque para el sur no afectará tanto. Sin embargo, el pronóstico indica una temperatura máxima en Coatzacoalcos de 29 grados, una mínima de 24, Nanchital una máxima de 30, una mínima de 23, Las Chuapas una máxima de 31 grados, una mínima de 23, Agua Dulce una máxima de 30 grados, una mínima de 24, Jalapa una máxima de 22 grados, una mínima de 17 y la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río una máxima de 29, una mínima de 24. La Nemani es tu nueva opción para una alimentación natural y saludable, con una variedad de ensaladas frescas, jugos prensados en frío, sándwiches de 3 pisos y vasos llenadores. Te garantizamos una experiencia deliciosa y nutritiva. ¿Y cuál es tu pretexto para no comer saludable? Hay jugos prensados en frío, fruta y verdura que se beben. Haz tu orden ahora mismo, llama al 921-259-7920. Hay servicio para llevar o envío a domicilio. Ir directamente a la avenida Juan Escutia, número 2237 en la colonia 20 de noviembre. Gracias a las personas que ya se conectan esta mañana de lunes, esta mañana nublada y lluviosa en algunas partes de Coatzacoalcos. Siguiendo con las noticias, durante la madrugada el taxi 4765 sufrió un accidente en la colonia Francisco Villa. El conductor, aparentemente bajo la influencia del alcohol, perdió el control del vehículo en la calle Campesinos, terminando dentro de un canal de aguas negras en la intersección con Veracruz, en la colonia Francisco Villa de aquí de Coatzacoalcos. Afortunadamente solo hubo daños materiales menores y no se reportaron heridos. Un perito de tránsito estatal trasladó el vehículo con una grúa a la delegación de vialidad, donde espera ser reclamado por su propietario. Y siguiendo con más noticias, el alcohol. Un hombre en aparente estado de ebriedad chocó su automóvil, un Volkswagen Polo blanco con placas de Veracruz, contra la base de un transformador de la CFE en el fraccionamiento Puerto Esmeralda, al poniente de la ciudad. El incidente ocurrió en la esquina de Avenida del Pirata y Mar Rojo. El choque movió el transformador de su lugar, dejando sin suministro eléctrico a varias familias del área. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero los afectados retuvieron la grúa que transportaba su automóvil hasta la llegada de las autoridades. Un perito de tránsito estatal permitió que el conductor se retirara del lugar, dejando su vehículo como garantía. Los residentes afectados expresaron preocupación por posibles daños
a sus equipos electrodomésticos debido a la explosión provocada por el choque. Retuvieron la grúa hasta que llegó la cuadrilla de la CFE para restablecer el suministro eléctrico en la zona. Y también el alcohol provocó un accidente en la carretera Villa Juanita a La Lima. Iba borracho este hombre que se salió de la carretera. Se llama Pedro Dávila, él es originario de Villa Juanita. Se accidentó cuando viajaba en estado de ebriedad sobre la carretera La Lima-Villa Juanita. Perdió el control de la motocicleta que manejaba cerca de la curva El Bellaco y salió volando, resultando con algunas lesiones leves. Personal de la Policía Municipal de San Juan Evangelista y el DIF local brindaron atención inmediata al accidentado, corroborando que sus heridas no ponían en riesgo su vida. Y desde Villa Juanita nos vamos hasta Tatahuacapan porque fue localizado el cuerpo semidesnudo de un hombre cuyo cuerpo se encontraba entre la cuneta de la carretera Tatahuacapan a Ocotal. Fueron peatones que pasaban por el lugar quienes dieron la voz de alerta a la policía municipal de este municipio serrano. El hombre se encontraba semidesnudo y solo traía puesto ropa interior en color azul y a simple vista presentaba huellas de tortura y su muerte aparentemente fue por estrangulamiento. Él o los asesinos fueron a dejar el cuerpo a este lugar sin que nadie viera nada. No hay personas detenidas. Aquí en A Diario. Hoy en la sección Los Especialistas le damos la bienvenida al médico Dairon Núñez Rodríguez. Él es médico general, especialista en urgencias y terapia intensiva. Médico, buenos días, bienvenido. Mucho gusto, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradezco mucho tu tiempo y la disponibilidad, sobre todo por venirnos a informar sobre diferentes temas. Hoy iniciamos con la diabetes y pie diabético, un tema muy interesante. Sí, correcto. Yo creo que hay mucha mala información o desinformación, por así decirlo, en cuanto a un tema tan importante en la sociedad sobre la diabetes. A veces tenemos pacientes o tengo pacientes que le han dado un diagnóstico erróneo de diabetes o simplemente porque tienen una glucemia alterada en ayunas, por ser una sola, le dicen que son diabéticos, y otros que no saben lo que significa ser diabético. Lo primero que quiero decir es que la diabetes es una enfermedad crónica, hasta la actualidad no tiene una cura y tiene serias complicaciones. Para que las personas puedan entender, la diabetes es un trastorno que provoca la alteración o la dificultad del azúcar, como decimos comúnmente, o la glucemia, como decimos los médicos. De esa glucemia impide que pueda entrar a la célula para ser usada como fuente de energía, ATP, que es la que usamos los seres humanos como fuente de energía. En la actualidad hay diferentes tipos de diabetes o diferentes clasificaciones de diabetes. Que le llaman coloquialmente la buena y la mala, pero todas son malas, ¿no? Todas son malas. O sea, antes se decía que habían dos, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Se le clasificaba insulino dependiente y no insulino dependiente. Ya eso sí. se cambió porque la diabetes mellitus tipo 2 puede usar insulina y entonces el término ya se cambió. Está la diabetes tipo 1, que sigue con ese nombre,
es una diabetes autoinmune, generalmente se produce en pacientes jóvenes. Está la diabetes tipo 2, que es una enfermedad multifactorial, o sea, no necesariamente por problemas autoinmunes, sino también por otros factores externos que pueden interferir con la vida del paciente o con los hábitos de vida, la alimentación y demás. Hay otras subclasificaciones. En la actualidad está la diabetes MODY y la diabetes LADA o DALA, que son otras diabetes que han aparecido, y está la diabetes con tendencia a la cetosis. Esta es una diabetes atípica, se ha descubierto en Estados Unidos y principalmente en pacientes afroamericanos y en otras etnias. Aquí también se puede ver. Esta diabetes, ¿qué sucede con esta diabetes? Es algo muy particular e interesante. Los pacientes siempre debutan con una complicación, una cetoacidosis diabética. El azúcar alta, van al médico porque tienen síntomas, pero cuando se logra controlar las cifras de glucemia en este tipo de diabetes o su clasificación, los niveles de azúcar regresan a la normalidad después de un tiempo, porque el paciente recupera la funcionalidad o la función de las células beta pancreáticas y el paciente dice, me sané, y deja de tomar medicamentos. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Exactamente. Dice, yo me sané, o he oído que dice, me he tomado un producto naturista que me dieron y me sané. Y la literatura establece que estos pacientes recuperan por cierto tiempo las funciones de las células pancreáticas, los islotes de Langerhans, que es como se llaman, pero que al cabo del tiempo o de los años vuelven con las cifras altas de glucemia. Y peor, ¿no? Y peor. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2, que es la de que vamos a hablar hoy, o el tema principal y el pie diabético, como dije anteriormente, es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que interfieren en este azúcar, en esta alteración del azúcar, para que las personas o la población lo entiendan. Cuando yo digo que un paciente es diabético y cuando yo digo que un paciente está sano, hay criterios internacionales en los que hay que basarse para decir que el paciente tiene o no tiene diabetes. O sea, los criterios no los digo yo, no los dice México, no los dice Cuba, no los dice España, no los dice Estados Unidos. Es un consenso internacional que decide cuáles son los parámetros normales y los alterados. Paciente normal o paciente sano, por así decirlo. Glucemia en ayunas plasmática. La glucemia plasmática hay que destacar que es ligeramente superior a la glucemia capilar que nos topamos en el dedito. ¿Cuáles son los niveles que debe tener una persona? Para un paciente que está en su casa y se checa el azúcar con el glucómetro del familiar o el propio de él, lo normal es un azúcar por debajo de 100, entre 70 y 99 miligramos por decilitro. Es un paciente sano. Entre 100 y 125 se dice que es una glucemia alterada en ayuna, lo que comúnmente en la calle se le dice prediabetes. Por encima de 126 es un diagnóstico de diabetes, pero cuando se usa este criterio hay que repetir obligatoriamente la prueba en otra ocasión para demostrar de que el paciente no ha tenido alguna situación ajena que le haya provocado una glucemia alterada o ligeramente alterada y que necesariamente el paciente no es diabético. Claro. Si usamos otros criterios, como por ejemplo la hemoglobina A1 glucosilada, que es un examen bastante fiable, de todos es el más fiable hasta la actualidad, y nos permite pues ver la evolución de un paciente entre meses atrás. ¿Cuál es normal? Una hemoglobina A1 glucosilada es normal hasta 5.7%. Entre 5.7% y 6.4 se dice que es una hemoglobina A1 glucosilada alterada o lo que comúnmente se llama prediabetes. Por encima de 6.4 es un diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cómo cuánto cuesta ese estudio más o menos, doctor? Dependencia del laboratorio y es en dependencia del método que use, ¿ya? Entonces es el más fiable, es el ideal. La hemoglobina A1 glucosilada se produce por la glucosilación no enzimática de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los eritrocitos. El eritrocito dura en la sangre alrededor de 120 días. Es la vida del eritrocito, de las células rojas de la sangre, por así decirlo, para que las personas lo entiendan.
Pero hay situaciones que pueden alterar este valor, como por ejemplo la anemia hemolítica. Un paciente que tenga una hemólisis intravascular, pues puede verse alterado este valor. Muy bien. Entonces es el más fiable, porque te dice el porciento de hemoglobina a una glucosilada que tiene el paciente, o la exposición de la hemoglobina al azúcar en un periodo hasta de 120 días, que es la vida de un eritrocito, y se puede coger para ver la evolución de un paciente. Hay otro criterio que es la glucemia plasmática al azar. Te tomas el azúcar y el paciente a cualquier horario del día, después de haberse tomado un café, después de haberse tomado un vaso de leche, lo que sea, haberse comido una fruta o haber almorzado incluso, lo normal o lo sano es hasta 140 miligramos por decilitro. Eso es normal. Diabetes, prediabetes o glucemia postprandial alterada es de 140 a 199. Muy bien. Mayor de 200 es un diagnóstico de diabetes mellitus. Y el otro es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se le da al paciente 75 gramos de azúcar a beber, y si este paciente a las 2 horas tiene una glucemia alterada, mayor de 200, es un diagnóstico de diabetes mellitus. Híjole, qué terrible, ¿eh? Por ejemplo, antes de entrar a esta entrevista, platicábamos sobre el pie diabético, que actualmente tienen alguna lesión en el pie y los médicos dicen, vamos a mutilarlo. ¿Qué pasa, doctor? Mira, lo he visto mucho, me ha tocado muchísimo ver cómo a los pacientes innecesariamente, la mayoría de las veces, le cortan un pie, incluso por heridas que se pueden resolver hasta en la casa, incluso que los pacientes pueden pues participar en la cura del paciente, que se resuelve muy fácil. Los pacientes con pie diabético la mayoría de las veces pues no acuden al hospital o al consultorio, porque como tienen alterada la percepción del dolor, tienen parestesia, pues no se dan cuenta cuando se hacen una herida. Los pacientes con pie diabético siempre deben, en el 99% de los casos, usar antibióticos cuando tienen una herida de pie diabético. No hay necesidad de cortarlo. Y a veces llegan y tú les preguntas, ¿y qué te has puesto? ¿Qué te han dado? ¿Te han puesto antibiótico? Me dicen, no, no me han puesto antibiótico. O simplemente le dan un antibiótico vía oral. Tienen una herida grande que no necesita cortarle el pie al paciente, pero sí necesita un tratamiento adecuado. Intensivo. Y le preguntas y te dicen, no, me dieron clonidazol, trimestoprim con sulfamethoxazol o ciprofloxacino o clindamicina, y eso no es suficiente en un paciente con un pie diabético. ¿Inyecciones o qué es? Lo ideal es ponerle antibióticos inyectados, hacer un tratamiento desescalonado. Pongo un medicamento de amplio espectro, bastante fuerte, y según vaya la evolución del paciente yo voy disminuyendo en cuanto a categoría de los medicamentos. Si tengo la posibilidad de hacerle un cultivo y veo que germen tiene el paciente, pues puedo ser más específico y darle un antibiótico que sea de espectro reducido en base al germen que tenga el paciente en esa lesión. Pero hay muchas alternativas que se pueden hacer. ¿Cómo en qué tiempo se cura un pie diabético, doctor? Mira, en dependencia de la magnitud, en dependencia de la respuesta al tratamiento, la más que he visto que se ha demorado es una paciente de Olmeca, y se demoró alrededor de 2-3 meses que la herida cerrara completamente, porque cerró completamente la herida. De hecho, en la actualidad está trabajando la señora y le fue muy, pero muy bien. Qué bueno. Doctor, ¿cómo te pueden contactar? Actualmente tengo un consultorio en la avenida Salvador Díaz Mirón, 3314, entre Caracas y Simoní. Ahí hay un consultorio. Muy bien. ¿Qué tipos de pacientes reciben? Cualquier tipo de paciente, o sea, de cualquier patología, mientras no sea un proceso quirúrgico que haya que operar, cualquier enfermedad de cualquier especialidad, no interesa. Muy bien. ¿Algo más que se agregar, doctor? Pues que se cuiden, que atiendan o que se atiendan lo más pronto posible, que apenas que tengan una herida, por muy pequeña que sea, si el paciente tiene un diagnóstico de diabetes, que acuda al consultorio o al médico. No interesa que vayan conmigo, que vayan con otro, no hay ningún problema. Mientras el paciente se sane, que es lo ideal, pues que acudan lo más pronto posible al médico. Y si ven que en un periodo de una semana no tienen buena evolución, pues
que vayan a otro lugar. Muy bien, pues yo le agradezco mucho su tiempo y de verdad que aprendimos mucho hoy y lo esperamos todos los lunes para más temas interesantes. Perfecto. Buenos días, gracias. Y bueno, antes de irnos a una pausa, le damos a conocer que la gobernadora electa Rocío Nale inicia una gira por la entidad veracruzana como una forma de agradecimiento. He estado dando a conocer uno a uno quienes me ayudarán, porque no es cargo, es encargo, es encargo. Y este día, pues estuvimos trabajando. Este día es el primer día que dije, tengo que salir a dar gracias, pero también a recibir. Muchas gracias. También a recibir. Y ya estamos de regreso aquí en A Diario a través de Cuatza Noticias. Hoy me da muchísimo gusto saludar a Hilderisa Díaz Calafel. Ella es directora de CEMAS Coatzacoalcos. Hilde, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por invitarnos. No, a ti por venir. Y tenemos algunas dudas aquí. La semana pasada fue anunciado un proyecto de preinversión para un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable que daría agua a la ciudadanía de Coatzacoalcos. Una nueva fuente, en pocas palabras, ¿no? Así es, básicamente lo que se anunció la semana pasada no es un proyecto como tal, sino es un estudio de preinversión. Para cualquier situación que se esté buscando una nueva fuente de abastecimiento es necesario hacer primero una serie de estudios que nos permitan ver las opciones que tenemos para las nuevas fuentes de abastecimiento. En este caso se hace un estudio de preinversión de la opción que es traer el agua de la presa Cangrejera y Uxpanapa. En algún momento también ya se hizo un estudio de preinversión con la opción de abastecernos del río Calzadas, y de la misma forma también se ha hecho un estudio de preinversión para mejoras en lo que es la zona de Yuribe. En este caso es un proyecto, o más bien es un estudio que está promoviendo de manera particular Conagua, ya que bueno, ellos tienen el acueducto en la zona industrial que abastece también esta zona y en futuro los Podevis. Nos están proponiendo que uno de esos disparos que pueda venir a Coatzacoalcos, y se está estudiando esa opción. ¿Cuándo quedaría listo este estudio? De acuerdo con lo que nos comentan los compañeros de la Comisión del Agua del Estado, quienes están haciendo este estudio con recursos de Conagua, nos informan que a principios de diciembre ya pueden tener los primeros resultados. Muy bien, ¿cuánto costaría este proyecto en caso de ser viable? Muy bien, precisamente eso es lo que nos va a dar el estudio de preinversión. Nosotros tenemos que tener muy claro exactamente cuál es la cantidad de agua que requiere la ciudad, porque a nosotros nos comenta Conagua, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de darles 2,000 litros por segundo, pero tenemos que valorar la ciudad, qué fuentes de abastecimiento se van a dejar activas, cuáles no, cuál es realmente la cantidad de agua que se necesita, porque precisamente el tema de las concesiones, como bien saben, el tema del agua es un tema muy delicado. Entonces digamos que no podemos, o la Conagua no puede estarle dando agua de manera libre sin hacer algún tipo de estudio. Entonces primero se tiene que valorar cuánto es lo que se necesita, y de ahí ver si se necesitan los 2,000 litros por segundo o una cantidad menor. De lo que ustedes tienen previsto antes de este estudio de preinversión, ¿qué se realizaría? Por ejemplo, ¿cómo conectarían la red
¿Qué trabajos harían? Muy bien, nuevamente el estudio es lo que nos está dando la pauta. La propuesta es traer una tubería desde la planta de bombeo número 3 de Conagua. Sí. Sería traerlo hay que definir bien la ruta, pero bueno, por la carretera que viene de Villahermosa hacia Coatzacoalcos, se pretende entrar a la carretera hacia Nachital y hay un camino que va hacia el río, que es un camino ejidal, que también es una zona que se está explorando para ver la línea de conducción, y llegarlo hacia orillas del río Coatzacoalcos y cruzarlo hacia el sur del puente Cuatza 1, que quede por ahí un cruce, hacia más o menos la zona de la colonia Coatzacoalcos, esta parte de la ciudad, y bueno, de ahí buscar la forma de subir hacia los tanques de Palmasola y ya después conectarlo a la red que ya existe en Coatzacoalcos. Considero que ahora estas colonias que están en el oriente, por el centro, la parte alta, la Benito Juárez, la Adolfo López Mateos, Coatzacoalcos, creo que saldrían beneficiadas, ¿no?, con este proyecto, porque son las que sufren con el estiaje. Así es, de hecho son las zonas, como bien comentan, las que están más alejadas de la línea de Yuribia, las que en su momento pierden mayor presión. Teniendo la cantidad de agua suficiente nos va a dar la presión que necesitamos en los tanques de Palmasola para llegar a estas zonas, porque el hecho de que la línea pase por ahí no necesariamente es que a esas colonias les va a llegar primero el agua. Tenemos que llegar hacia la zona de distribución, que son los tanques, que es lo que nos ayuda a dar presión, y bueno, ya posteriormente llegar a otros puntos. Se hablan de 2,000 litros de agua por segundo. Esto es más de lo doble que actualmente brinda la presa Yuribia. Así es, no solamente de Yuribia, sino también de toda la cantidad de pozos que tenemos en diferentes puntos de la ciudad, y algunos en la zona de Canticas y de Calzadas, tenemos unos en la zona Olmeca. En total, ya con pozos y Yuribia, nosotros no tenemos más de 1,500 litros por segundo para toda la ciudad, incluido Mundo Nuevo, Villa Allende y Rabón Grande. Muy bien. ¿Algún otro punto que desees puntualizar con respecto a este proyecto? Pues muy bien, nuevamente recordar las etapas para que no haya confusiones. Esta primera etapa es un estudio de preinversión. Nos va a ayudar a averiguar cuánta agua podemos traer, de qué calidad, cuáles serían aproximadamente los costos de la inversión que se requiere para poder hacer el cruce por el río, una planta potabilizadora, etcétera, etcétera. Es ver el panorama real para poder tener la suficiente información para una toma de decisiones. Posteriormente, que eso se espera para el 2025, ya que tengamos toda la información a la mano, es generar un proyecto de obra. Entonces ahí viene la ingeniería y es donde empezamos a realmente arrastrar el lápiz y ver realmente cómo se va a hacer la obra. Y bueno, posteriormente es que se va a buscar la gestión en los niveles de gobierno federal y estatal, obviamente con el municipal, para entonces conseguir el recurso y entonces ejecutar la obra. Eso ya es un proyecto a mediano o largo plazo que esperamos que, bueno, con esta administración federal y estatal y obviamente con toda la promoción del corredor interoceánico sea un trabajo que se pueda realizar en tiempo y forma. Claro, algo adelantado, ¿no? Por ejemplo, en caso de que se haga este proyecto de traer el agua más cerca, cuando llueva, ¿sí va a afectar así como afecta en el Yuribia o no habrá afectaciones? Por ejemplo, cuando hay turbiedad y todo eso. Muy bien, el acueducto de Luxpanapan, bueno, es mucho más grande que el que tenemos en Yuribia. Se espera que los trabajos de mantenimiento que maneje la Conagua en su acueducto, bueno, nos ayuden a prevenir este tipo de problemas. Al final, como cualquier otra presa, como cualquier otro acueducto, siempre va a tener ciertas dificultades. Entiendo que por las dimensiones que tiene, bueno, opera de manera diferente de Yuribia, pero bueno, ya serán otras problemáticas que veremos en el futuro. Muy bien, ahorita ¿está normal la presa Yuribia? ¿Sí está brindando agua a la ciudad? Sí, afortunadamente, aunque los niveles no han aumentado tanto como parecería, sí nos ha ayudado un poco el flujo para que tengamos un poco más de agua en los tanques del centro y aumentar, de Palmasola, para aumentar la presión en la zona del centro. Sí, tenemos mucha turbiedad porque, bueno, las lluvias tienen mucho arrastre y con los problemas que tenemos de la presa que está asolvada,
pues eso lamentablemente nos trae más arrastre del que deberíamos tener. Directora, para que nos reitere los números telefónicos, para que la ciudadanía pida alguna pipa o reporte algún problema en su colonia. Muy bien, es el teléfono de WhatsApp, es 921-118-0708. Ahí para cualquier reporte de temas de asolve, reporte de tapas, que bueno, en esta temporada del año es muy importante porque luego quedan cubiertos o bueno, se llenan de basura, etcétera. Hay que estarlos reportando continuamente. Y bueno, también recordarles que se pueden acercar a sus promotores de participación ciudadana, sus jefes de manzana, y bueno, podemos coordinar reuniones de trabajo para poder atender puntos muy particulares de la ciudad, coordinados con los vecinos para atender los problemas más importantes de alguna comunidad en particular. Muy bien, aquí nos pregunta una persona, Génesis Gallegos, dice, ¿qué pasa con las personas que pagaron con anticipado su agua y no les garantizan el servicio? Bueno, en el caso del estiaje, nosotros estuvimos comentando en semanas pasadas que se tiene autorizado un descuento precisamente para los momentos en que tuvimos problemáticas de agua. Está autorizado hasta el último día de junio, normalmente cuando se autoriza este tipo de descuentos, y bueno, todos los usuarios de las colonias afectadas pueden acercarse y hacer su solicitud. Muchas gracias. Muy bien, mandamos un saludo a Maggie Ramírez que nos está viendo, la maestra Amalia, África Alejandra Cervantes también, a Rosy Enríquez y otras personas más que están conectándose esta mañana en A Diario. ¿Algo más que desees agregar, directora, ese más? Pues nuevamente que seguimos trabajando, se están haciendo muchos proyectos, se está trabajando mucho en el tema de saneamiento de la ciudad, se ha logrado con mucho trabajo, pues iniciar el programa de playas limpias, que es a lo que nos hemos estado abocando desde el inicio de esta administración municipal. El licenciado Amado ha sido muy reiterativo en el tema del saneamiento, e insisto, playas limpias. Ahorita abarcamos desde Niños Héroes, desde el hemiciclo de Niños Héroes hasta Playa Sol, sin salidas de aguas negras, y esperamos que para el cierre del 2025 podamos llegar a una zona más extensa de la costa. Muy bien, excelente trabajo el que están haciendo. Agradezco mucho el tiempo, la disponibilidad y espero no sea ni la primera ni la última entrevista aquí en A Diario. No, muchísimas gracias. Gracias, Hilda Elisa. Buenos días. Y buenos días a ustedes, muchísimas gracias con esta información, esta entrevista. Nosotros nos vamos, que tengan un excelente inicio de semana, un excelente día y por supuesto un excelente inicio de mes. Buenos días. Entre líneas. Y pues, sin hacer... Precisamente nos casi lo... Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Y afortunadamente a él. Desde YouTube tenemos la mente un poco más abierta. Lunes y jueves, 8 de la noche. Y fíjate, bro, que